Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios, Abel Reynoso. Hemos estado haciendo un análisis interesante de cómo la lucha contra el narcotráfico se desarrolla y queremos ya empezarnos a enfocar un poco en el tema que tenemos bastante experiencia y en la que queremos empezar a hacer un análisis ya de cómo o por qué no funciona o por qué funciona y cuáles son las consecuencias del tema de la lucha contra el narcotráfico a largo plazo. Esto nos va a llevar a un proceso bastante amplio, pero antes de centralizarnos particularmente en la parte internacional del tema del narcotráfico, hemos hecho un análisis bastante amplio del consumo de la droga aquí en Estados Unidos. Siempre usamos el país que Estados Unidos estamos usando como ejemplo de lo que se hace y lo que no se hace. Y una de las cosas que eventualmente vamos a encarar es obviamente la lucha contra el narcotráfico en nuestros países en Latinoamérica. Pero antes de hacer eso estoy haciendo un análisis de cómo funciona el tema del narcotráfico y de las drogas aquí en Estados Unidos, y con esa idea he hablado consecutivamente por muchos videos ya de todo el tema del consumo, de la venta y demás. Y ahora estamos hablando de la parte policial, o sea, ya hablamos del negocio, ya hablamos del consumo, ya hablamos de la clientela y ahora estamos hablando un poco de qué hace la policía con esto. Y la razón que quiero encarar o que les comentaba, y le digo, esto ya lo he mencionado en videos anteriores, es para empezar a aclarar un poco estos mitos, estas mentiras, estas hipocresías, estas malas percepciones que mucha gente tiene de lo que ocurre en el mundo del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico en particular, aquí en Estados Unidos. Sí voy a hablar obviamente de todas las facetas, o sea, no estoy tratando de pintar algo y no convencer a otros. Estamos hablando de la producción, hemos hablado del producto que viene de Latinoamérica, de Sudamérica particularmente, y si nos concentramos en la cocaína, cómo atraviesa el continente y llega a Estados Unidos, y qué hace Estados Unidos en el tema del narcotráfico para detenerlo. Entonces, lo que queremos lograr primero es disminuzar un poco, o sea, apuntar un poco las razones de cómo esto ocurre y por qué ocurre, o sea, no del narcotráfico, sino cómo funciona aquí el trabajo policial. Porque hay muchos conceptos equivocados en Latinoamérica de que Estados Unidos no hace nada. O sea, esto usted lo oye seguidamente con líderes, con jefes de Estado, lo oye con políticos, lo oye con militares, con policías, con periodistas, con jueces, con fiscales en Latinoamérica. No, Estados Unidos no hace nada, Estados Unidos viene aquí a nuestros países y nos impone reglas y nos quiere poner situaciones y nos dice lo que tenemos que hacer, pero ellos, los gringos, no hacen nada y son todos unos adictos y son todos unos corruptos y ellos se benefician y ellos sacan mucho dinero al narcotráfico, por eso no quieren que el narcotráfico se acabe. O sea, todas esas cosas que tienen una historial muy confuso y que mucha gente lo cree, porque como no conoce el tema, mucha gente lo cree. Entonces, yo lo que estoy tratando ahora es de empezar a por partes, ir explicando qué ocurre y por qué y cómo y cuándo y dónde. Y le digo, amigos y amigas, la idea mía no es tratar de convencerlos. A mí no me interesa si a usted cree o no cree lo que le estoy diciendo. Yo no tengo ninguna agenda en particular, simplemente le estoy explicando la realidad. O sea, mucha de la idea detrás de lo que ocurre en el tema del narcotráfico aquí en Estados Unidos, mucha gente lo asume por las películas que ven, por ejemplo, lo asumen por los documentales que ven y muchos lo asumen por el mal periodismo. Hay periodistas malos, maletas, que no tienen ni idea. O sea, como yo les decía la vez pasada, hay políticos maletas que agarran un micrófono y se ponen a hablar. También hay periodistas amarillentos malos que no saben. Hay muy buenos, extraordinarios periodistas, incluso hay unos que viven aquí en Estados Unidos, que han escrito libros fabulosos, que han escrito buenos. Pero incluso le voy a decir, algunos de estos se equivocan. Y porque le escuchan la historia de cierto individuo y no de otro o de alguno, o porque le cae bien a alguien, publican cosas que en realidad uno que ha estado en eso sabe que son puro cuento. O sea, también está eso. Pero sí hay muy buenos documentales, hay muy buenos periodistas, hay muy buenas cosas, pero siempre falta ese ingrediente que no cierra a veces. Entonces, lo que estamos tratando aquí de explicar es cómo funciona todo este proceso. Entonces,
una de las cosas que yo les comentaba en videos anteriores es que mucha gente en Latinoamérica cree que porque el narcotráfico se desarrolla de cierta forma, tiene ciertos elementos y ciertas cosas muy comunes en su tierra. Lo mismo ocurre aquí en Estados Unidos. Y yo les he comentado una y otra vez, amigos y amigas, que lo que ocurre en Estados Unidos con el tema de la droga y el narcotráfico es muy distinto a lo que ocurre en nuestros países. Y una de las cosas que yo les insisto y que les vuelvo a repetir y que lo voy a seguir repitiendo es dos temas muy importantes: el nivel de corrupción y el nivel de violencia. Son cosas que no son iguales que en Latinoamérica. Esa es una. Y la otra es esa idea, ¿no?, de que Estados Unidos, y le digo, ya voy a hablar yo un poco más de la corrupción, entonces, que Estados Unidos por corrupción no le conviene combatir al narcotráfico, y el narcotráfico es parte de ese imperialismo, de ese abuso general de que Estados Unidos controla lo que ocurre en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todo, de esa manera, porque hay algunas cosas que sí reflejan un poco esa mentalidad, pero que están erróneamente concebidas. Y le digo, es apasionante oír a periodistas, es apasionante oír a políticos, es apasionante incluso oír a catedráticos, gente que lee, que crean esas historias. No le estoy diciendo que no han ocurrido, ojo, simplemente que crean que todo eso es una cosa natural que ocurre constantemente y que se va a ver. No es eso. Entonces, una de las cosas que debo de explicar, y que ya le comenté, voy a hablar desde muy pequeños niveles, desde el primer piso, digamos, de abajo, y lo vamos a ir elevando. Y una de las cosas que yo le comentaba es, Estados Unidos tiene un gran problema de consumo, en el cual la policía, aquí en Estados Unidos, los servicios de seguridad, los servicios federales, estatales y locales, luchan constantemente todos los días con el tema de la lucha de la venta de droga. La venta de droga al público. O sea, ese es un efecto directo. También ocurre en sus países, pero no en la forma que ocurre aquí. O sea, una de las cosas que yo les comentaba en el video anterior es que ustedes tienen que comprender que el dinero de la droga está aquí, no en sus países. O sea, hay narcotraficantes que obviamente ganan mucho de este dinero y lo invierten en otros elementos delictivos, que les voy a hablar, y obviamente en corrupción y pagos, eso. Acá eso no se maneja de esa forma. Entonces, lo que sí ocurre aquí es un gran despliegue policial constante para tratar erróneamente, o sea, no le estoy diciendo que funcione, sino erróneamente creer que si yo detengo 1 kilo de cocaína de llegar a la clientela a la calle, yo estoy ayudando con el tema de parar el consumo de droga, la adicción y obviamente atacar el narcotráfico. Lo cual es un mito, lo cual es una mentira, lo cual no es cierto. Y le digo yo que con experiencia trabajé por años en la calle tratando, supuestamente creyendo este mito, de que yo iba a hacer la diferencia. Y sí metí mucha gente presa, sí metí muchos vendedores presos, sí hice muchos procedimientos en los que conseguí muchas drogas y las destruimos y demás. Pero era un mínimo, era como quitarle un pelo ¿me entiende?, un camello. No era nada, o sea, era un poquito, pero lo hacíamos. Entonces, esa ideología es muy importante entenderla, porque le vuelvo a repetir, aquí lo que hay es el consumo, aquí lo que hay es mucho dinero. Entonces, la idea primera del tema policial acá es atacar los vendedores en la calle. Y este ímpetu, este esfuerzo que se pone, esta motivación, es la primera, digamos, batalla que se trata constantemente de ganar, que nunca se ha ganado y jamás se lo va a lograr, de tratar de prevenir, tratar de bloquear que esa droga callejera llegue al consumidor. Porque cuando metemos uno preso en un lugar, salen 10 más. Y cuando mueve así, sale. Acuérdense lo que yo le comentaba hace muchos videos atrás, que el narcotráfico, la droga, el tema de la venta de droga, es como un globo lleno de aire. Lo aprieta acá y se va para acá el aire. Lo aprieta para acá y se va para acá el aire. Eso es constantemente. Esto es lo que ocurre con la droga. Si en una ciudad, un departamento de policía, porque hay muchos departamentos de policía municipales que tienen unidades, aprieta, se la mandan a otro lado, a lo mejor 2, 3 kilómetros, 10 kilómetros, a otra ciudad, a otra vecindad, a otro condado, a otro pueblo. Pero así. Y esto le digo, usted lo puede comparar porque lo mismo ocurre en su país, pero acá se lo estoy demostrando desde el punto de vista de la experiencia nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Esa primera batalla, esa primera lucha
que es constante, por cierto. O sea, para que entienda, cuando oiga usted hablar, no, que Estados Unidos no hace nada, no, Estados Unidos en el nivel callejero está constantemente, intensamente tratando, porque eso es lo que le venden a la policía y a los sistemas de seguridad, que separe la venta de drogas en la calle, ¿no? Que es o la calle o lo que yo le decía. No estoy hablando de que hoy ya raramente se para. En algunos lugares muy pobres de las ciudades, en las ciudades sí todavía hay vendedores callejeros, pero mucha gente vende a través de conocimiento de teléfono, de WhatsApp, de mensajería, además, o de que se lo llevan a su casa. O sea, ya se han especializado un poco más. Entonces la policía a ese nivel está constantemente luchando. Y le digo, de vez en cuando, amigos y amigas, le pega la policía a alguien y sí detienen a 2 o 3 muchachos o muchachas o gente, un grupo que vende droga en la calle, le dan 1, 2 años, 3 años, depende de cuántas veces los han arrestado, les quitan la mercadería, los arrestan, identifican a más, y ese se olvida, o sea, se ataca a ese nivel. Pero, le digo, si usted ataca un barrio en una zona, eventualmente esa gente se va a otro lugar y a otro lugar, y las familiares de él, porque el proveedor principal que yo le comentaba, que es el que viene de parte del representante del cartel, siempre tiene muchos punteros que venden en toda la ciudad. Y venden en la ciudad, y venden en las universidades, y venden en oficinas, y venden en negocios, y venden en oficinas de gobierno, o sea, en industrias, en todos lados hay la venta. Entonces, no es fácil acabar con ese menudeo. O sea, es una cantidad enorme. Imagínese las hormigas. Imagínese que usted quiere acabar con el hormiguero en su casa. Usted puede poner veneno en un hormiguero, se puede llenar de agua, le puede poner veneno y todo, y mata un grupo de hormigas, una cantidad enorme. Pero eso no quiere decir que usted acabó con todas las hormigas. A lo mejor en el terreno del vecino de al lado hay más, a lo mejor aquí hay más, acá salen, o se mueven, si la reina se va a otro lugar. O sea, en el narcotráfico es exactamente lo mismo. Nunca se acaba. Entonces, pensar que cuando usted oiga de que Estados Unidos no hace nada con el tema del narcotráfico es un error enorme. Está constantemente luchando. No sirve, ojo, no le estoy diciendo que es efectivo, pero que lo hace constantemente, que hay gente que está constantemente poniendo su vida en peligro, porque lo que ocurre es cuando usted se enfrenta con algunos narcos, siempre hay un tarado, siempre hay un tipo, un imbécil que cree que la violencia es lo que lo va a salvar, se tirotea con la policía, mueren policías, mueren vendedores de droga y demás. O sea, el enfrentamiento es real, la violencia es real, pero eso no aminora el problema. O sea, está constante, es una lucha que nunca se acaba, pero la debo de mencionar. La debo de mencionar porque le digo, vuelvo a repetir, cuando usted oiga de que Estados Unidos no hace nada del tema de la droga, es una tontería. Porque ese es el problema más grande de Estados Unidos, es el consumo, es el consumidor. Ahora, en algunos lugares sí meten a algunos consumidores presos de vez en cuando, pero eso tampoco ya es muy efectivo. Pero sí tratan de enfocar en el tema de la venta de droga. Y cuando usted tiene una venta de droga tan extensa, tan expandida, en todo Estados Unidos, no es una ciudad, en todas las ciudades grandes, es casi imposible, amigos y amigas, detener ese tipo de negocio. Entonces ya hablamos de eso, ¿no? Te hablamos del minoreo, del menudeo, del narcomenudeo en la calle, que es lo imposible, que es donde Estados Unidos, la policía en general de Estados Unidos, le ha puesto la mayor cantidad de dinero, la mayor cantidad de esfuerzo. Y le digo, hay miles y miles de personas que van presas todos los años, pero esto no ayuda nada a eliminar ni el consumo ni la venta de droga. O sea, quiero ser muy claro en esto. Amigos, esto lo vamos a continuar. Un gusto en saludarlos. Los espero en el próximo Comentarios.